Buenas tardes, hermanos y queridos oyentes. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un estudio titulado Características del cristiano comprometido. Y para comenzar quisiera compartir con ustedes lo siguiente. Una situación de la vida diaria, ¿cierto? Que nosotros vamos viendo diariamente, cómo hacer ver un logo, ¿ya? Un logo. Ese logo siempre va a tener como propósito que la persona o el consumidor vea, ¿cierto?, con quién está interactuando o que, con cuál empresa está interactuando, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros viéramos un fondo rojo con unas letras blancas en cursiva, probablemente nosotros identificamos que estamos hablando con Coca-Cola o que estamos trabajando con Coca-Cola, ¿cierto? Por otro lado, si vemos un fondo azul con unas letras blancas, ¿cierto?, rectas, probablemente estemos hablando de Samsung. Hay muchas probabilidades, ¿cierto? O bien, si vemos una manzana mordida, estaríamos hablando de Apple, que son marcas tecnológicas. De hecho, nosotros si estuviéramos en una tienda retail, por ejemplo, y nos encontramos con una persona que se encuentre vestida del supermercado líder, por ejemplo, es muy probable que nosotros digamos, ah, sí, esa persona trabaja en el líder. ¿Por qué razón? Porque nosotros lo vemos que está vestido, ¿cierto?, con quien lo identifica, que es su empresa, en este caso, líder, y obviamente con su logo, muy probable que color azul con beige, ¿ya? De la misma manera, nosotros los cristianos también hacemos algo similar. Probablemente nosotros tengamos algún sticker pegado en el auto, ¿cierto? Podamos usar alguna cruz, podamos tener algún pescadito, distintas situaciones, distintas cosas, ¿cierto? Pero lamentablemente no es lo más importante. No es lo más importante. Sino que lo más importante es o son las señales internas y espirituales. De hecho, el Señor Jesús, días antes de su crucifixión, antes de los días de su muerte, ¿cierto?, dedicó algunos minutos para conversar con esto con sus discípulos. Y para ello vamos a leer Juan 13, del 31 al 38. Capítulo 13, del versículo 31 al 38 del libro de Juan. Dice lo siguiente. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El Señor en este pasaje da a conocer 3 características del cristiano comprometido. ¿Ya? Como le comentaba anteriormente, el Señor dedicó algunos minutos, ¿cierto?, de su ministerio terrenal con sus discípulos para dar a entender estos puntos. ¿Ya? Él, ¿cierto?, en su discurso de despedida, ¿cierto?, antes de ir al huerto de Getsemaní, y se colgaba en la cruz, en un madero, él dedicó algunos minutos. Y para ello vamos a ir, ¿cierto?, y vamos a estudiar 3 puntitos, los cuales nos enseña este pasaje. El primero de ellos es la preocupación sin fin por la gloria de Dios. El segundo de ellos es un amor inagotable por los hijos de Dios. Y por último, el tercer punto, una lealtad firme hacia el Hijo de Dios. Y vamos a comenzar con el primer punto, que dice lo siguiente, el cual titulamos, ¿cierto?, preocupación sin fin con la gloria de Dios. De hecho, en primer lugar, el cristiano comprometido está preocupado y asombrado con la gloria de Dios. De hecho, nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito de vida también. Y para graficar un poquito lo que es lo que le acabo de comentar, que es estar preocupado por la gloria de Dios, voy a leer lo siguiente. Dice, no le preocupa su propia gloria, no le inquieta lo que le produzca honra, no es compulsivo por la popularidad, no trata de trepar la escalera con el fin de obtener algo más grandioso y mejor para sí mismo. Comprende que no importa lo impresionada que está la gente con él. Solo glorifica a Dios. Su vida refleja los atributos divinos
y Dios es alabado por la forma en que este cristiano vive. Esto que acabo de leer refleja la preocupación que debería tener, ¿cierto? O la que tiene un cristiano que está preocupado por la gloria de Dios. De hecho, el Señor enseñó a sus discípulos lo siguiente, en el mismo pasaje que acabamos de leer, que es Juan 13, del 31, vamos a leer ahora hasta el 33. Y dice, entonces, cuando hubo salido, ¿quién? Judas Iscariote, ¿cierto? Dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como yo dije a los judíos, así os digo a vosotros ahora. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Cabe destacar que cuando Jesús dijo esto, la primera frase sintió un poco de alivio porque Judas Iscariote ya no se encontraba con ellos. Él ya había pasado, ¿cierto?, a ejecutar su plan que tenía, ¿cierto?, que bien conocemos. Y él da tres declaraciones distintas. Jesús da tres declaraciones distintas, las cuales son importantes de entender y las que vamos a ir analizando más adelante. Y la primera de ellas es la siguiente, ¿ya? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Es el primer punto que vamos a ver, que se encuentra en Juan 13:31. Y nos encontramos, ¿cierto?, con que Judas ya se había apartado, ¿cierto? Ya había ejecutado el plan para, ¿cierto?, llevar a Jesús, y donde después los discípulos irían al huerto de Getsemaní y llevarían a Jesús, ¿cierto? Donde entrarían con los soldados, llevarían la muerte al Señor. Ahora, nosotros sabemos, ¿cierto?, que el Señor estaba listo para morir. Él, ¿cierto? Probablemente nosotros habíamos visto que parecía vergüenza, ¿cierto?, desgracia y desastre, ¿cierto? Pero a pesar de eso significaba gloria. Lo leo de nuevo, dice, el Señor estaba listo a morir porque aún la cruz parecía vergüenza, desgracia y desastre, pero a pesar de eso significaba gloria. Ahora, ¿cómo podría existir gloria ahí? ¿Cómo podría haber gloria en la muerte y aún esa muerte de crucifixión? Bien, nosotros bien sabemos, ¿cierto?, que la crucifixión, ¿cierto?, fue una de las cosas que podía llevar más vergüenza en ese tiempo y humillación, y fue así. Y de hecho tuvo falsas acusaciones del Señor, insultos, ¿cierto?, infamia y otras cosas que más tuvo. Incluso él murió colgado dentro de dos ladrones. Fue considerado, ¿cierto?, tenía dos ladrones a cada uno de sus lados. Y de hecho recibió, ¿cierto?, la agonía y la separación de Dios por el pecado que cargó. Pero a pesar de eso, él pudo decir que es glorificado el nombre de Dios, o es glorificado el Hijo de Dios, en este caso él mismo, ¿cierto? Ahora, pregunta, y lo voy a leer, dice, ¿había realmente gloria en la cruz? Sí, porque en ella Jesús realizó la obra más fabulosa, ¿cierto?, de la historia del universo. En su muerte, ¿qué hizo? Redimió los pecadores perdidos, ¿cierto? Destruyó el pecado y derrotó a Satanás. Ahora, al morir, ¿cierto?, Jesús, que tuvo una vida, ¿cierto?, bastante complicada, y nosotros ya acabamos de ver eso, pero cuando se completó el sacrificio, él dijo lo siguiente, consumado es. Había logrado la redención de todos aquellos que vino a buscar y salvar, satisfizo la justicia de Dios, reparó la ley quebrantada y liberó a todos los que por fe aceptan esa obra gloriosa. En todo el cielo y la tierra, ningún acto, es tan digno de alabanza, honor y gloria plena como lo que hizo el Señor en la cruz. Ese fue el primer punto que vemos, ¿cierto?, de las tres declaraciones que dio importantes para glorificarlo. Y después dice lo siguiente, y Dios es glorificado en él. Acabamos de ver en el punto anterior lo siguiente, dijimos que ahora es glorificado el Hijo del Hombre. El siguiente punto dice, y Dios es glorificado por él. Y Dios es glorificado en él. Y dice lo siguiente, Dios es glorificado por los detalles del Evangelio. Ahora, ¿cuáles son estos? Bien, el versículo 31 dice que Dios es glorificado en él, como lo acabo de leer. ¿Y por qué decimos esto? Porque está hablando de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de su exaltación y de su regreso. Todo eso abarca el plan redentor de Dios. De hecho, una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer para poder glorificar a Dios es compartir este evangelio.
el gran evangelio que nosotros conocemos, ¿cierto? El que acabamos de nombrar también. Y podemos también mencionar lo siguiente, esto es importante que lo comprendamos, ¿cierto? Que la gloria de Dios se puede resumir en sus atributos, ¿ya? Se puede glorificar y se reflejan, ¿cierto? Y declaran a Dios, ¿ya? Lo aclaran, ¿cierto? De hecho, adoramos y glorificamos a Dios cuando de alguna manera alabamos, reconocemos, experimentamos o exhibimos un atributo de Dios. De hecho, cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, también le estamos glorificando. Cuando vemos su fidelidad, también estamos exaltando a Dios por su atributo, ¿cierto? De hecho, ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los atributos de Dios que se vieron dentro de la cruz? Porque por alguna razón estamos diciendo que Dios es glorificado y aún más cuando anunciamos de que con sus atributos está siendo glorificado. Y bien, vamos a ver a lo menos 5, ¿cierto?, atributos de Dios reflejados en la cruz. Y el primero de ellos es el poder de Dios que se hizo visible en la cruz. De hecho, vemos, ¿cierto?, que los reyes y los gobernantes de la tierra deliberaron juntos contra, ¿cierto?, con Dios y Cristo en este caso, ¿cierto? De hecho, Satanás hizo el mejor esfuerzo para que él fuera llevado a la cruz y muy probable que usted también conozca que hay dentro de todo ello muchas falsedades que se hicieron. Hay muchos juicios mal hechos que tuvieron también antes de que Jesús llegara a la cruz. De hecho, a pesar de todo eso, que el esfuerzo que tuvieron, ¿cierto?, de todas las fuerzas que se lanzaron dentro del Señor, Él tenía mucho más poder de lo que se podía pensar y mucho más poder de los gobernantes de la tierra, que en este caso lo llevaron a la cruz. De hecho, Él rompió, ¿cierto?, la muerte, ¿ya? Dominó el pecado, ¿cierto?, y rompió todo poder de Satanás. Y después tenemos el siguiente atributo. La cruz reveló con toda plenitud la justicia de Dios. Bien, en pocas palabras podríamos decir que con respecto a la justicia de Dios, que alguien tenía que pagar para que, ¿cierto?, pudiera cumplirse lo que estaba haciendo ahí, ¿cierto? En este caso, sabemos nosotros que la paga de la muerte, perdón, la paga del pecado es muerte. Y en este caso, alguien tenía que morir por los pecados de las personas, ¿cierto? De los pecadores. Alguien tenía que morir por ello. La ley tenía que cumplirse, ¿cierto? Y de hecho, Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sí mismo, por su propio camino, perdón. Mas Jehová cargó en él, en Jesús en este caso, el pecado de todos nosotros. Dios no incumpliría la justicia, por el contrario, la tenía que cumplir, ¿cierto? Y de hecho, a pesar de todo esto, él sabía que significaba la muerte de su amado hijo. Por eso él tuvo que pagar el precio más alto y Cristo glorificó a Dios en la cruz, por esta razón. Otro punto, u otro atributo de Dios, ¿cierto?, que estamos viendo, manifiesto de la cruz, es la santidad de Dios. Y vamos a leer Habacuc 1:13, que dice lo siguiente: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Cierto? Después dice: porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío, al más justo que él, y sigue más adelante, ¿cierto? Y con respecto a esto tengo que decir que el Señor, ¿cierto? Que Dios, perdón, Dios nunca manifestó un odio tan grande por el pecado como lo hizo, ¿cierto?, por el sufrimiento y la muerte de su propio Hijo. Aquí mostramos, ¿cierto?, la santidad de Dios. Cuando Cristo padecía sobre la cruz, llevando los pecados al mundo, Dios se apartó de su Hijo unigénito. Aunque amaba a Jesucristo con su infinito amor, su santidad no podía tolerar mirar al portador del pecado. Por eso es que Jesús clamó en agonía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46. Y a través de esta ofrenda, Dios fue glorificado. Antes de llegar a del último atributo que vemos en la cruz, está la fidelidad de Dios también, ¿cierto?, en la cruz. ¿Por qué razón? En este caso, en este atributo, vemos, ¿cierto?, a Dios cumpliendo sus promesas, ¿sí? El Señor había prometido, Dios había prometido un Salvador y llegó, ¿sí? Y de hecho, Él en ese momento mostró en el cielo y en la tierra que era fiel. Cuando vemos esa clase de fidelidad es porque estamos viendo su gloria. Y por último, y puedo decir que es el que más sobresale sobre los demás atributos, ¿cierto? Que vimos la justicia, vimos la santidad de Dios, vimos la fidelidad,
¿cierto? Y también vimos el poder de Dios. Pero el que más sobresale es el amor. Vamos a leer 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La mente humana probablemente no sea capaz de comprender el amor que ocasionaría, ¿cierto?, que Dios hiciera morir su Hijo unigénito como expiación por nuestros pecados. Pero Él sí es glorificado porque exhibió tal amor. Bien, ¿cierto? Vimos en este caso que los dos puntos anteriores, el primero de ellos fue que es glorificado el Hijo del Hombre. El segundo vimos que Dios es glorificado en él. Recuerde que vimos los atributos. Y después de ver los atributos, vamos a ver el tercer punto que el Señor señaló, que es el siguiente. Volviendo al texto principal, ¿cierto? Dice, Dios también le glorifica en sí mismo. Eso se encuentra en Juan 13:32, donde Jesús resalta la verdad de que el Padre y el Hijo están muy dedicados entre sí a glorificarse mutuamente. Dice, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorifica en sí mismo y enseguida le glorificará. La resurrección y la ascensión, la exaltación de Cristo, en gloria total, son aspectos importantes de la gloria que sería suya. Incluso su mayor gloria todavía futura, cuando Él venga. Entonces, ahora la pregunta que vendría, ¿por qué Jesús le dijo todo esto a sus discípulos? ¿Cuál fue su intención? Porque sabía que como verdaderos discípulos nosotros deberíamos de preocuparnos por la gloria de Dios. Como de sus discípulos directos, como fueron los apóstoles, se preocuparon de la gloria de Dios, también lo debería ser un discípulo verdadero. Preocuparse por la gloria de Él. De hecho, el Señor quería que sus pensamientos, los pensamientos de los discípulos, estuvieran en la gloria del Señor, ¿cierto? Estuvieran preocupados de la gloria del Señor. Entonces la preocupación por la gloria de Dios sí es una característica, ¿cierto?, del cristiano comprometido. Esa fue la primera característica. La segunda de ellas, como les comentaba al principio, es un amor inagotable por los hijos de Dios. Ahora, es muy probable que nosotros consideremos esta como una marca o como la marca más visible, ¿cierto?, de lo que es un cristiano comprometido, que de hecho va a distinguir dentro de todo lo del mundo, ¿cierto? Y dice el versículo 34 y 35, perdón, del capítulo 13, estamos en Juan, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Nosotros como creyentes, o bien como creyentes en Cristo en general, ¿cierto?, tenemos una nueva capacidad para amar, dada por Dios, claro. El amor de Cristo desborda nuestros corazones y ese amor que desborda abarca más de lo que nosotros podamos cuantificar. De hecho, el amor, este tipo de amor, ¿cierto?, del Señor, elimina todo sistema legal, y hablo de sistema legal como decir, por ejemplo, un mandamiento, no le pegues a tu esposa, en el caso de un hogar, o no digas chismes de tu hermano, en el caso de una iglesia, ¿cierto? No robes, no mates, ni mientas. ¿Por qué digo que todo esto pasa a segundo plano? ¿Por qué? Porque esto por amor va a ser en forma innata. De hecho, el auténtico amor hace vacía todas estas reglas que yo acabo de mencionar, porque es el amor que proviene del Señor. Recuerden que una capacidad que viene dada por Dios. Entonces, ¿qué clase de amor es el que caracteriza a un verdadero creyente o un verdadero discípulo? Bien, Jesús dijo lo siguiente, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es cierto que es una estatura bastante alta, vemos que el Señor Jesús murió en la cruz, y de hecho podemos ver las siguientes características. Voy a mencionar algunas porque son muchas. Dice, el amor de Jesús es desinteresado, sacrificial, indiscriminado, comprensivo y perdonador. Y de hecho podría mencionar un poquito lo que dicen las demás iglesias. Se lo voy a leer. Dice lo siguiente. En el budismo, su fundador, Buda, renunció a su esposa y familia para buscar la paz interior. En el hinduismo, el concepto del amor es más bien como el concepto de la pena o compasión.
El Islam, en el mejor de los casos, le exige someterse a un Dios compasivo, pero cuanto más se lee, ¿cierto?, la obra de este Dios compasivo, más vacío se vuelve el término de compasión. La fe cristiana es la única que siempre presenta la vida con Dios como una relación de amor. Eso es con respecto a las demás ciertas religiones. Y como le comentaba, Jesús presentó un amor desinteresado, sacrificial, indiscriminado, comprensivo y perdonador. Ahora, si nosotros vemos realmente cómo lo hizo Jesús en su vida cotidiana, ¿cierto? O cómo él actuó durante su ministerio, primero tenemos que mencionar que Él nos amó primero. Recibimos el amor de Él, ¿cierto? Y ahí viene, ¿cierto?, como Él nos ama en la vida práctica con Jesús. De hecho, Él lavó los pies a sus discípulos, donde mostró su humildad, ¿cierto? Sabemos la historia donde muy probable que ellos compitieron de que Él iba a lavar los pies a quién, pero Jesús llegó, tomó la toalla, ¿cierto? Tomó el jarrito con agua y le lavó los pies a cada uno de los discípulos. Y de hecho, con esto le enseñó que la clave del amor es la humildad. De hecho, podríamos dar una conclusión como corolario, que los orgullosos no tienen la capacidad de amar, lamentablemente. Filipenses 2, del 3 al 4 dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De hecho, le podría dar algunas ayudas prácticas, le puedo comentar dos, ¿cierto?, de cómo podríamos ejecutar este amor que el Señor nos enseña. El primero de ellos es reconocer cuando hemos ofendido a alguien. Si yo ofendí a alguien, debo reconocerlo. El segundo de ellos es perdonar a aquellos que me han ofendido o que nos han ofendido, ¿cierto?, a pesar si que Él lo pida o no. De hecho, en 1 Corintios hay un cuadro bastante significativo donde nombra, ¿cierto?, el perdón incondicional y dice lo siguiente. Vamos a leer 1 Corintios 6 del 1 al 7. Perdón, 6, 1 y 7. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de Dios? Y dice el 7: así que por cierto es que ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? De hecho, este es uno de los pasajes más exigentes en cuanto al amor dentro de la Biblia. Y bien, acabamos de ver, ¿cierto? Voy a resumir un poquito los dos puntos que habíamos visto, ¿cierto? Que es la preocupación por la gloria de Dios y el otro, el amor, ¿cierto? En este caso, fraternal, ¿cierto? Por lo que los siguen al Señor. Yo le había mencionado lo siguiente: un amor inagotable por los hijos de Dios. Y por último, vamos a ver el tercer punto, que nos da la cita de Juan 13, que leímos al principio. Y la tercera dice lo siguiente: una lealtad firme hacia el Hijo de Dios. Vemos una lealtad firme hacia el Hijo de Dios. Ahora, debo mencionar que la tercera característica no está en forma explícita, sino más bien hay que analizar el texto. Y vamos a leer Juan 13, del 36 al 38, dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Bien, acá vamos a analizar prácticamente, ¿cierto?, una ilustración maravillosa con la vida de Pedro. Y digo maravillosa porque vamos a ver más adelante por qué. Bueno, les vamos a ir comentando, ¿cierto?, por qué razón es maravillosa. Tengo que decir que el corazón de Pedro ardía por amor por Jesús. Él se notaba que era un fiel siervo, ¿cierto? De hecho, su amor por el Señor era admirable, pero lamentablemente su jactancia era necia. De hecho, la misma lealtad que colocó Pedro al decir mi vida pondré por ti, la tenían todos los discípulos en el huerto de Getsemaní. Sin embargo, cuando llegaron, ¿cierto?, los guardias al lugar donde se encontraban,
o vieron que su vida estaba en peligro, dice la Biblia, ¿cierto? Todos los discípulos dejándole huyeron, lamentablemente. Ahora, hubo una brecha, un espacio, ¿cierto?, entre la lealtad que fue prometida y la lealtad práctica. Pedro en este caso jacta con firmeza de que apoyaría al Señor hasta el final, pero lamentablemente falló. En lugar de dar su vida, lo negó. Y de hecho no lo hizo en silencio, sino que lo hizo en público, ¿cierto? Lamentablemente, y delante de muchos testigos. Pero vamos a ir más adelante, cómo fue la vida de Pedro. Y vemos cuatro aspectos importantes, ¿cierto?, que hicieron que Pedro no pasara lamentablemente la prueba de lealtad. Pero vamos a ver cada una de las citas, ¿cierto? Y vamos a ver cuál fue la conclusión y cuál fue la situación final de Pedro. Primero que todo, Pedro se jactó demasiado. En primer lugar, él fue demasiado orgulloso, ¿cierto? Y no escuchó al Señor. Por el contrario, el Señor le decía que lo que iba a hacer, ¿cierto?, que lo que iba a pasar, pero se seguía jactando. Estaba muy ocupado en ese sentido, porque Lucas 22, del 31 al 32, dice lo siguiente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le advirtió a Pedro, pero Pedro lamentablemente no entendió. La siguiente situación que le pasó a Pedro fue que oró muy poco. De hecho, no fue como realmente tenía que haber sido. En Lucas 22, del 45 a 46, vemos lo siguiente. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los había durmiendo a causa de la tristeza. Jesús, ¿cierto?, se levantó y vio a sus discípulos durmiendo. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras Jesús oraba en Getsemaní, ¿cierto?, Pedro y los otros discípulos dormían. La verdad es que dormir es algo bueno, pero no es un sustituto de la oración, por el contrario. Deberíamos, ¿cierto?, estar en oración en ese sentido. Ahora, ¿Pedro ahora entendió lo que el Señor le dijo? Sí, Pedro entendió. ¿Por qué podemos decir esto? Porque él claramente dice en su carta, ¿cierto? Primera de Pedro 4:7 dice lo siguiente: sed pues sobrios y velad en oración. Y sabemos bien que velar significa mantenerse despierto. Y Pedro realmente entendió, porque estaba hablando de su vida. Por otro lado, tenemos que Pedro actuó demasiado rápido. Otra razón por la que Pedro, ¿cierto?, falló fue que actuó muy rápido, fue muy impetuoso. De hecho, cuando llegaron los romanos al huerto, ¿cierto?, al llevarse a Jesús, él llegó, agarró, ¿cierto?, la cuchilla, la espada, ¿cierto?, lo que tuviera, y le cortó la oreja al soldado. De hecho, es muy probable que su motivo haya sido egoísta o muy orgulloso, pero no lealtad. Realmente es difícil, ¿cierto?, aceptar la voluntad de Dios, porque sabemos que Pedro amaba mucho a Jesús, pero realmente debemos ser sensibles a ella, debemos ser sensibles a la voluntad de Dios. Ahora, lamentablemente Pedro siguió de muy lejos. ¿Por qué razón? Bien, en última cierta instancia, el gran fracaso que nosotros conocemos fue de Pedro, que lo siguió muy de lejos. De hecho, Lucas 22:54 dice lo siguiente: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pedro se encontraba en medio de una fogata, fue reconocido como seguidor de Jesús, ¿cierto?, y lo negó. Allí estaba Pedro a la vista de Jesús, negándolo, ¿cierto?, y cantó el gallo 3 veces. Imagínense cómo estaría Pedro en ese momento. Podríamos describirlo como que huyó, pero no solamente huyó, sino que lloró a gritos, a gritos. De hecho, podríamos reflexionar un poquito con respecto a lo que pasó con Pedro, con los cuadros, ¿cierto? Y podríamos hacer las siguientes preguntas, se las voy a leer. ¿Qué acerca de su lealtad? ¿Qué le prometió a Jesús? Amarlo, servirle, serle fiel, afirmarlo siempre, abandonar el pecado, vivir o morir para él, predicarlo a su amigo. ¿Cómo lo ha hecho? Se jactó mucho, oró muy poco, actuó muy pronto, lo siguió muy de lejos. ¿Cuántas promesas le ha hecho al Señor y no las ha cumplido? Cabe destacar que a pesar de que nosotros acabamos de ver 4 características malas de Pedro, ¿cierto? Vimos 4, si no me equivoco, sí, muy bien.
Vimos 4 y para Pedro no fue tarde. Para Pedro no fue tarde, por el contrario. De hecho, Pedro al final sí pasó la prueba de lealtad, cambió su vida, predicó, sufrió y murió por su Señor, tal como él había prometido. Por lo tanto, Pedro sí demostró ser un auténtico discípulo del Señor. Vemos que la primera parte es triste, vemos una historia triste, pero vemos a un Pedro distinto, a un Pedro leal, ¿cierto? Que mostró la lealtad. Tanto como para Pedro, no fue tarde. Tampoco lo es para usted. Tampoco es tarde para usted. De hecho, tal vez lo más importante que podemos aprender de Pedro, en este caso, y como lo vamos a aprender con los demás ciertos puntos, es que Dios puede cambiar las vidas cuando finalmente nos rendimos a Él. Vemos que un cristiano comprometido, en conclusión, se preocupa por la gloria de Dios, tiene un amor inagotable e incansable por los hijos de Dios y por último se mantiene leal al Señor.